Riga, capital de la República de Letonia. Desde que el país obtuvo la independencia, cada 16 de marzo miles de personas se reúnen en el centro de la ciudad, cerca del Monumento a la Libertad. ¿Qué se celebra cada primavera en la Letonia democrática? El país es miembro de la Unión Europea y de la OTAN desde hace varios años. Ahora los pocos legionarios supervivientes que sirvieron en las divisiones letonas de las Waffen-SS marchan solemnemente bajo banderas nacionales hacia el principal monumento del país. Los acompaña una gran multitud de seguidores fieles y admiradores. Al son de marchas y canciones al estilo nazi, la gente deja flores conmemorativas en la base del monumento. Así es como se celebra el Día del Recuerdo. Es un día en el que se rinde homenaje a los voluntarios caídos y supervivientes de las SS de Hitler. Hubo un tiempo en que incluso se consideraba fiesta nacional. Desde 1998 y hasta el 2002, ese día estaba marcado en el calendario como el Día del Recuerdo de los legionarios letones. Pero en el 2002, el equilibrio de poder en el Saeima cambió y ese día se eliminó. Desde aquel año han sucedido todo tipo de cosas. Tratan de usarlo con propósitos equivocados. Sin embargo, los funcionarios de Letonia y algunos otros estados democráticos europeos siguen participando activamente en esas celebraciones que avergüenzan el país. He venido de Lituania, de la ciudad de Šiauliai, para participar en la celebración junto con los letones y estonios. Era una legión letona. Se llamaba SS porque los alemanes no daban otros nombres, pero no tenían nada que ver con las verdaderas SS. Había muchas divisiones SS y solo tenían el nombre en común. Pero el nombre no importa. Lo importante era que los letones y los estonios luchaban por su tierra. En el 2013, los simpatizantes que marcharon para rendir homenaje a los voluntarios de la SS letona estaban encabezados por los diputados del Partido Nacionalista de extrema derecha gobernante Todo por Letonia, Imants Paratnieks, Raivis Dzintars, Einars Silinskis y Janis Dombrava. En este vídeo se ve a los diputados atacando a una manifestación antifascista. Con un odio apenas disimulado, arrancan carteles que representaban a las víctimas de los nazis y derriban los altavoces en los que suena una canción de advertencia. Dobla la campana de Buchenwald. Todo ello parece realizarse con total impunidad. A los policías que tratan de mantener el orden público les amenazan abiertamente con los despidos del cuerpo policial. Valery Knossenberg es mi tío. Tenía 16 años en marzo de ese año cuando todo esto sucedió. Fue reclutado en el ejército directamente desde el orfanato. Como explican los activistas neonazis, no es casualidad que en Letonia este día se conmemore el 16 de marzo. Fue ese día, en 1944, cuando la 15ª y 19ª divisiones letonas de voluntarios de las SS comenzaron a luchar contra los cuerpos del Ejército Rojo en el Frente Oriental. Sí, es el día de la Legión Letona. En 1944 hubo varias batallas en este día, creo. Las batallas más importantes, las que los letones ganaron. Los neonazis nunca dejan de mencionar que aunque los letones lucharon como parte de las SS alemanas, no derramaron sangre por Adolf Hitler, sino por una futura Letonia libre, una sin judíos ni comunistas. No eran tropas de las SS. Los letones lucharon como parte de esas tropas. Tuvieron que elegir el menor de los males. Entre lo malo y lo peor, eligieron lo segundo. Y los heroicos legionarios letones no tuvieron nada que ver con los crímenes contra la humanidad perpetrados por los alemanes nazis. Mi padre luchó en la guerra. Era un legionario.
Estaba en contra de los alemanes y de los rusos. En realidad, a costa de sus vidas, estaban salvando no solo a Letonia, sino a toda la civilizada Europa de las salvajes hordas sangrientas de los bolcheviques. Este punto de vista está en entredicho. Pero ¿dónde está la verdad? A medida que se acerca el 70 aniversario de aquellos trágicos acontecimientos, es un buen momento para llegar al fondo del asunto, para echar un vistazo más de cerca y sin prejuicios, para separar los granos de verdad de la paja de las mentiras, los mitos y flagrante falsedad. Empecemos por los hechos de la historia europea reciente. El Tercer Reich estableció las tropas de las SS en 1939. Todos ellos dependían personalmente de Heinrich Himmler, líder de las SS. Las SS se formaron originalmente como guardias policiales armadas para el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y su Führer, Adolf Hitler. No formaban parte de las Fuerzas Armadas Alemanas, la Wehrmacht, aunque posteriormente fueron desplegados operativamente para luchar en diversos frentes. Al principio, solo los alemanes que se sometían a un minucioso control racial y se comprometían de todo corazón con el nacionalsocialismo podían ingresar en las SS. Prestaban juramento a Hitler personalmente. Más tarde, cuando el ejército alemán empezó a sufrir derrotas en varios frentes, las divisiones de las SS empezaron a aceptar voluntarios de las naciones arias y de los aliados de Alemania. Las divisiones de las SS, conformadas por voluntarios extranjeros, se conocían como la Legión. La principal tarea que los alemanes delegaron en los voluntarios del cuerpo de combate de élite, Waffen-SS, fue llevar a cabo ejecuciones masivas y otros tipos de represalias en los territorios ocupados por el Tercer Reich. Su papel principal consistía en acabar con funcionarios soviéticos comunistas, saboteadores, prisioneros de guerra soviéticos, la clase intelectual nacional progresista, partisanos y cualquiera que ayudara o simplemente simpatizara con los partisanos y los combatientes de la resistencia. Exterminaron a judíos, gitanos y homosexuales por ser racialmente inferiores. Todos ellos son hombres de las SS, los mismísimos verdugos de aquellos tiempos que ahora reciben apoyo y se les erigen monumentos. Esos fueron los que nos fusilaron. Sí, son ancianos, pero siguen paseándose y poniéndose sus uniformes en secreto. Se creen héroes y todo eso. ¿Y el Estado apoya todo esto? Las tropas de las SS dirigían campos de concentración, campos de reeducación laboral y fábricas de la muerte, es decir, campos de exterminio. Había mucha gente allí, tanto gitanos como no gitanos. Y nos llevaron cerca de Riga, a Salaspils. Los voluntarios de las tropas nacionales de las SS formaron el núcleo de los Einsatzgruppen, unidades creadas por los alemanes que llevaron a cabo el genocidio de civiles. Una de ellas, el Einsatzgruppen A, tenía su base en Riga al principio de la guerra. El líder del grupo era el Brigadeführer de las SS, Walter Staglecker. El núcleo de la 15ª División de las SS, la primera división letona, era el Comando Arax. ¿A qué se dedicaban? Espero que todo el mundo lo sepa muy bien. Por ejemplo, vigilaban el gueto de Riga y exterminaban allí a los judíos. Gerbert Sukurs fue responsable de 25.000 exterminados. A finales de 1941, Staglecker informó a sus superiores del exterminio exitoso de 240.420 judíos en el territorio que le había confiado. Se adjuntaba al informe un mapa detallado del trabajo realizado. La mayoría de los judíos en Riga, por supuesto, pereció. Fue asesinada. En Letonia vivían, según el último censo, 93.000 judíos, de los cuales 70.000 fueron asesinados. Unos 2.000 perecieron en el ejército soviético en la lucha contra el nazismo y otros 25.000 fueron traídos aquí para ser asesinados.
En su informe, Stachlecker subrayó que la mayor parte de la limpieza de elementos subhumanos la realizaron voluntarios de los nacionalistas locales. Una de esas unidades era un equipo organizado por Viktor Arais, cuyos ayudantes eran el famoso piloto letón Herberts Cukurs y el teniente Konrads Kales. Básicamente eran equipos de asesinos y sinvergüenzas, pero para darles algún tipo de estatus se les llamaba policía del orden o escuadrones de autodefensa, según donde fuera. Había escuadrones de policía auxiliar, había batallones de policía. Uno de los más temibles y sangrientos fue el batallón bajo el mando de la policía del orden de Riga, el Sonderkommando del SD. El Sonderkommando auxiliar del SD, conocido en todo el mundo como el sangriento Comando Arax. Eran capaces de torturar y golpear hasta la muerte al primer no ruso que se interpusiera en su camino, ya fuera un anciano, una mujer o un niño pequeño. Veo que un tipo duro y robusto, cuadrado como decimos en Polonia, intenta sacar a un bebé de los brazos de una mujer. El bebé estaba empañado. Al parecer era un niño de pecho. Y los otros dos le estaban ayudando. Al final él les dijo algo, la agarraron por los codos, él le dio una patada en el estómago para que se doblara. Ella cedió sus brazos un poco. Lo siento, han pasado años, pero cada vez que lo recuerdo, no puedo contener las lágrimas. Dejó caer al bebé y aquel hombre robusto lo tomó y lo arrojó a una zanja. Otros dos, que la sujetaban por los codos, se apartaron un poco. Entonces agarró un rifle y le pegó unos cuantos tiros. El escuadrón demostró estar a la altura de sus órdenes. Algunos lo llaman animales disfrazados de humanos. ¿Acaso le remuerde la conciencia la ejecución masiva de judíos en los bosques cercanos a Riga, Liepāja, Daugavpils o la quema de sinagogas abarrotadas? El 4 de julio, los Hilfspolizei, policía auxiliar, que antes se llamaban Aitzargi, es decir, defensores, cercaron la sinagoga coral de Riga, con la parroquia dentro. Había unos 200, 300 refugiados lituanos, más todos los residentes locales, todos los judíos que vivían en la zona, toda la gente que se había reunido en la iglesia. Tapiaron las ventanas y las puertas, lo rociaron todo con gasolina y prendieron fuego. A todo el que intentaba salir lo acribillaban con ametralladoras. En el acto no participaron ni oficiales ni soldados alemanes. Me lo contó una persona que lo vio con sus propios ojos. A las unidades de milicia formadas con la población local se unía la gente que odiaba a la Unión Soviética y al sistema soviético, los que se sentían desfavorecidos por el nuevo gobierno. Y los campos de concentración se llenaban de judíos y comunistas, la gente que pensaban que les había perjudicado. De manera que, sí, había mucho odio. Y es comprensible que hubiera mucho odio. Los alemanes lo alentaban y alimentaban. Los voluntarios no dudaban en saquear y robar a los civiles. El coronel del ejército letón, Voldemar Sveiz, empezó con las limpiezas étnicas, luego fue nombrado jefe de la policía auxiliar letona. Por su compromiso con los amos, recibió el rango de SS Standartenführer. El general letón Rudolf Bangerskis fue distinguido por autorizar las depredaciones y atrocidades cometidas por la policía auxiliar. Traidor a su propio pueblo, facilitó personalmente el reclutamiento masivo de la juventud letona en las filas de las Waffen-SS. Por su compromiso, se le concedió el alto rango de SS-Gruppenführer y el cargo de inspector general de las fuerzas SS de la Legión Letona.
No se puede llamar a esta gente caballeros sin miedo, irreprochables, unos Quijotes, luchadores por la libertad ni nada por el estilo. Tienen las manos manchadas de sangre, mucha sangre. Cuando dicen que han luchado por la libertad, está bien. Pero los niños a los que ellos quemaban vivos, ¿qué culpa tenían? Hasta el 1 de octubre de 1943, los voluntarios, junto con sus amos alemanes, mataron a más de 88.000 civiles en la República Socialista Soviética de Letonia, ocupada por los nazis. Aproximadamente el mismo número de prisioneros de guerra fueron asesinados o torturados hasta la muerte en los campos de concentración. Las crónicas filmadas de la ejecución de judíos en Skella, cerca de Liepāja, cuentan cómo ocurrió exactamente. Los policías justificaban sus crímenes por su intención de construir una Letonia racialmente pura. Sin embargo, tal Letonia ni siquiera existía. No podía existir. El General Bezirk, o Distrito General, pertenecía al Reichskommissariat Ostland. La región estaba bajo control alemán y era dirigida por el comisario general Otto Heinrich Drexler. El objetivo final de los nazis era construir el Tercer Reich en el que ellos serían los amos. Todos los subhumanos estarían destinados a convertirse en esclavos o a ser exterminados. El mando nazi no informó a los soldados comunes ni a los oficiales de las SS sobre lo que iba a ocurrir a continuación a su nación, ni cuáles eran los planes de los nazis respecto al pueblo letón, al que consideraban infrahumano, una raza que se encontraba en un nivel de desarrollo muy inferior al alemán. Se suponía que el destino de los letones en el Reich nazi sería poco afortunado. Se planeaba reubicar a una parte de la población en Siberia y germanizar a la otra, es decir, despojarla de su identidad nacional. Así pues, he aquí el hecho paradójico. La venida de las banderas nacionales de Letonia, que se celebra el 16 de marzo, está dedicada a los que lucharon por la desaparición del pueblo letón. Siguiendo las órdenes de los superiores nazis, gente como Bangerskis y Weiss animaron a los jóvenes letones a alistarse en las fuerzas de las SS. Hacían un juramento de lealtad a todo menos el pueblo letón. Así sonaba el juramento de un combatiente letón. En nombre de Dios, juro solemnemente mi obediencia indefinida al jefe del ejército alemán Adolf Hitler, que lucha contra los bolcheviques, y como valiente guerrero, estoy dispuesto a dar mi vida por esta promesa. Los alemanes enviaron voluntarios letones para llevar a cabo sus operaciones punitivas no solo en la Letonia ocupada, sino también mucho más allá de sus fronteras. A principios de 1943, 7 batallones de la policía letona participaron en la operación punitiva Wintersauber, la magia invernal, en el territorio de Bielorrusia. Aquí quemaron y saquearon 158 localidades, mataron y quemaron vivos a 3.500 civiles. Se llevaron a 2.000 bielorrusos a Alemania a trabajos forzados. Enviaron a más de 1.000 niños al campo de la muerte de Salaspils. Además de Bielorrusia, los batallones letones de la policía de las SS llevaron a cabo operaciones punitivas en Rusia, Ucrania y Polonia. ¿Podemos llamar esas operaciones lucha por una Letonia independiente? La respuesta es más que evidente. Los crímenes de guerra fueron determinados por el Tribunal Militar de Nuremberg, que sirvió como base para la creación de la ONU y el Consejo de Europa, cuyas opiniones a menudo sirven de referencia para glorificar a todas esas personas. De modo que es muy importante entender que están intentando alabar a criminales de guerra que derramaron mucha sangre. En otoño de 1941, los alemanes enviaron a parte de los voluntarios letones a luchar en la segunda división de infantería de las SS.
Para mayo de 1943, en esa división estaban sirviendo 6 batallones de voluntarios. Más tarde, a partir de esos batallones, se formó la Brigada Letona de Voluntarios Letones de las SS, que fue llamada 19ª División Letona de Voluntarios de Waffen-SS. Oficial del ejército letón en rango de capitán. Lo reclutaron en la Legión y luchó en Kurzeme al comando de un batallón. En primavera de 1943 comenzó el reclutamiento de voluntarios y a la vez la movilización a la nueva 15ª División Letona de Voluntarios de Waffen-SS. Hasta 50.000 letones sirvieron voluntariamente en las brigadas de la policía y en las tropas de las SS. Desde comienzos de 1944, el alistamiento de los jóvenes letones a Waffen-SS se hizo obligatorio. Al principio se alistaban voluntarios, pero después empezaron a reclutar a la gente al ejército alemán a fuerza. Fueron decenas de miles de personas, murieron al menos 60.000. Las tropas de la Legión Letona de Waffen-SS enviadas al frente no tanto luchaban, sino que llevaban a cabo operaciones punitivas contra la población civil, perpetrando una violencia extrema contra los prisioneros de guerra. ¿A quiénes fusilaban? ¿A hombres, mujeres, niños? ¿Qué grupos de personas? Había mayores, niños. Llevaban a los niños en brazos. También había señoritas jóvenes. Se metieron todos en la fosa, llorando, gritando, insultando, maldiciéndonos. Cuando abrimos fuego se oyeron disparos. Yo también disparé. ¿A cuántas personas fusilaron aquel día? A unas 700. El Tribunal de Nuremberg reconoció a todos los que sirvieron en las tropas de las SS como criminales de guerra. Solo se hizo excepción a aquellos que fueron llamados a filas a fuerza por el Estado de manera que no tuvieron derecho a elegir. Un Estado que se forma a base del exterminio de personas inocentes, asesinándolas y quemándolas vivas, y a base de medidas punitivas. Está condenado porque, desgraciadamente, un Estado como ese no tiene base. Con un posicionamiento adecuado, la vinculación a esta fecha permitió excluir de la lista de criminales no solo a quienes fueron llamados a la fuerza a las filas de la Legión Letona de las Waffen-SS, sino también a quienes se presentaron voluntarios, incluso a quienes llevaron a cabo la limpieza étnica para construir la Letonia de los letones. En Letonia erigieron un monumento para conmemorar no a legionarios míticos, sino precisamente al batallón punitivo, el que lo único que hacía era exterminar a los judíos. Se trata del primer monumento de este tipo en Europa y en la Unión Europea. Se presentó la ocasión de convertir a un asesino como Herbert Struckurs en un héroe nacional. Se hizo posible que los más altos cargos de la República de Letonia veneraran las tumbas de colaboradores malvados en un cementerio fraternal. Standartenführer Voldemar Weiss y SS-Gruppenführer Rudolf Bangerskis. Después de eso solo quedaba un problema: cómo eliminar el estigma de organización criminal de la propia Legión Letona de las Waffen-SS. Sin embargo, la élite nacionalista letona que estaba al mando también consiguió resolver ese problema. Planteó la tesis de que no había diferencia entre los nazis genocidas y los comunistas que salvaron al mundo de la peste parda. Esta idea se convirtió en la base de la ideología oficial letona, tanto dentro del país como en el extranjero. Debemos responder categóricamente a esos intentos de comparar de forma falsa el comunismo con el nazismo. El comunismo es humanismo, es la ideología del humanismo, mientras que el fascismo es una ideología criminal. En el fascismo no hay nada legal. Algunos ingenuos dicen: no molesten a los inofensivos ancianos el 16 de marzo. Déjenles conmemorar tranquilamente a sus compañeros caídos en combate. Sin embargo, el objetivo de las continuas ceremonias simbólicas no es en absoluto conmemorar, sino alabar a los criminales nazis. Como resultado, en Letonia se lleva a cabo un rápido desarrollo del sentimiento neonazi.
Dos adolescentes caminando por la calle en camisetas con una esvástica no dan miedo. Lo que da miedo es cuando la gente de estos países intenta reescribir la historia, incluida la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es especialmente aterrador cuando algunos de los políticos fomentan estos intentos. Les conviene presentar a antiguos militares de las SS como luchadores por la libertad. Estas son imágenes de la procesión de antorchas del Tercer Reich y estas imágenes de la procesión de antorchas organizada por el partido Todo por Letonia en el 2008. La misma estética, los mismos eslóganes y la misma mentalidad para construir una Letonia racialmente pura.